Hola, te doy la bienvenida a este podcast en el que te hablo de evolución digital, negocios y alta sensibilidad a partes iguales. Quiero compartir contigo mi visión particular sobre la digitalización, y es que creo firmemente que las herramientas digitales de gestión se pueden convertir en grandes aliadas para cuidar de nuestras emociones. Soy Victoria Delgado, mentora de gestión digital y persona altamente sensible. Seas PAS o no PAS, si quieres recibir consejos sobre transformación digital sin aceleraciones ni despegues espaciales y solo a través de tus oídos, ponte el pinganillo y acompáñame. Comenzamos el paseo de hoy. Imagina esto por un segundo. Necesitas encontrar ese documento importante o esa anotación importante, esas palabras que te escribieron, que escribiste en algún sitio dentro de tu universo digital. Abres el ordenador y ¡puf! Un escritorio lleno de iconos. Si abres el navegador, 15 pestañas abiertas, notificaciones saltando por todas partes o esos circulitos horribles rojos con un numerito que supera las 2 cifras o las 3 cifras y una lista de correos que dices, igual está ahí el documento o lo que me dijeron, creo que fue en un correo y que es caótica la lista, es decir, es una bandeja de entrada que incluso cuando buscas no sabes ni cómo buscar. Y claro, en ese momento sientes esa punzada, obvio, ese no sé ni por dónde empezar. Bueno, si te identificas con esto, obviamente ya te imaginarás que no eres la única persona en el mundo. Pero si eres persona altamente sensible, estos momentos drenan muchísimo la energía. Y yo te invito a quedarte porque vamos a tratar este tema con un poco de lupa, porque ese caos digital, como ya digo, no solo roba tiempo, no solo imposibilita o digamos pone un bloque, un muro frente a esa palabra tan hoy en día tan en auge, que es la productividad, de la que ya hablaremos, y ya he hablado muchas veces, pero de la que ya hablaremos con más detalle más adelante en otro episodio. Pero no solo te roba lo que te decía, no solo te roba esa productividad, sino que te drena esa energía, te drena las emociones. Bueno, pues mi intención con este tema que te traigo hoy es precisamente el ayudarte, el ponerte un poco de luz para que crees un sistema de organización pues, que actúe como un bálsamo o un refugio para tu mente, darte unas pautas, unas píldoras y que consigas un sistema que te cuide. ¿Te apuntas a que te lo cuente? Venga, empezamos. Aunque, bueno, antes de empezar con la temática de lleno, quiero ponerte en contexto, mejor dicho, quiero compartir contigo el momento actual de mi negocio, de mi vida, cómo está siendo este 2025 una vez pasado ya el ecuador del año. Y siéndote muy sincera, este año está siendo algo complicado para mí. Bueno, terminé 2024 con muchísima energía, con alegría, accionando, comunicando, en compañía de mi amiga, de mi colega Concha Tejada, con unas ganas enormes de crear comunidad, de compartir, de crecer, de evolucionar en compañía. Y bueno, ¿qué ocurrió? Pues que la vida pasa, la vida se atraviesa, quizás lo haya ya contado en algún sitio, pero como he estado muy poco en los escaparates, igual no lo conoces, no sabes lo que te voy a contar. La vida se atraviesa y como te decía, y a veces pues te pone por delante pues situaciones que no te queda otra que transitarlas, ¿no?
Y es como si de repente pasáramos de ir caminando por un sendero bonito, espacioso, cómodo, ancho, y encontrarnos con una cuerda floja por la que tenemos que cruzar, mantener el equilibrio y donde lo único prioritario es pues simplemente no caerte, así tal cual, ¿no? Bueno, sin entrar en demasiado detalle, al menos es así como yo lo he vivido, ¿no? Con esta comparativa que te he hecho. Sin entrar en demasiado detalle, en resumen, nada más empezar el año, el día 2 de enero, pues falleció mi madre. Era algo que, bueno, tarde o temprano tenía que ocurrir, era mayor, 91 años, su estado de salud delicado y demás. Pero bueno, obviamente el duelo hay que pasarlo, hay que vivirlo, hay que gestionar todo lo que viene alrededor de una pérdida así, todo lo demás, como buenamente se puede. Y además a eso, pues a lo largo de los meses, de este año, pues hay que sumarle otras situaciones personales, familiares, de salud, de familia política. Han sido pequeños contratiempos que también con el estado anímico, con la poquita energía que he tenido, pues son contratiempos que a lo mejor en otro estado, con más fuerza, con más solidez, pues se transitan o se gestionan o se pasan de otra forma, ¿no? Pero han sido contratiempos y cuestiones que una tras otra pues ha sido complicado de llevar, ¿no? Incluso puedo decir está siendo complicado, pero bueno, ya voy superando bastante todo esto. Y bueno, con la ayuda de Melania Zapata, de mi psicóloga, que desde aquí le mando un besito si me escucha. Y bueno, pero también es verdad que por suerte y también por mucho empeño y por mucho trabajo previo, por esa solidez con la que yo intento hacerlo todo, con ese despacito, con calma y con buena letra, pues he podido mantener el negocio. De hecho, y casi paradójico, pues he tenido mayor facturación que el año pasado por este tiempo, ¿no? He tenido más trabajo y para lograrlo, bueno, pues no para lograrlo, sino más bien lo tenía también previsto, ¿no? Pero también he visto que ha sido el momento adecuado a la par de transitar digo mucho transitar, me gusta muchísimo esa palabra, ese verbo, pero bueno, a lo largo de encontrarme con ese incremento de volumen de trabajo, me ha venido muy bien que tenía previsto hacer cambios internos, he implementado un nuevo CRM dentro de mi negocio, he cambiado el hosting de la página web, la web, he redefinido mi sistema de gestión de tareas, el sistema de email marketing, aunque de todo esto no se ve en los escaparates porque ya digo que he estado interactuando poco y mi comunicación ha sido pues limitada, por así decirlo, en los escaparates, pues ha sido así. Es decir, dentro de mi negocio están esos cambios, yo lo noto muchísimo. Y bueno, la comunidad online que tenía prevista, la comunidad sensible y digital, la he mantenido abierta, pero sí que es verdad que con poquitas personas, con muchas menos de las que pretendía, con menos de los encuentros que tenía pensado y planificado, pero esa intención persiste, ¿no? Esa intención persiste y bueno, lo voy a dejar ahí, correr, voy a ir accionando, voy a ir haciendo cositas, contándotelo como te lo estoy contando ahora, porque, bueno, soy consciente de que la energía y la situación que he tenido estos meses, pues ha sido la que ha sido y hay que hacerlo así, ¿no? Y bueno, ¿y por qué te cuento yo todo esto? ¿Por qué te confieso esto, no? Porque realmente no creo en las fachadas de negocios perfectos, donde todo siempre es crecimiento exponencial, sonrisas, me va súper bien. La vida es otra cosa, ¿no? Y los negocios forman parte de la vida. Y los negocios los llevamos las personas con nuestras luces y con nuestras sombras. Y lo segundo y lo más importante, porque este 2025
ha sido la prueba de fuego de mi propia filosofía, ha sido vivirlo yo en carne y hueso, lo que hasta el momento había vivido, pero un poquito mirándolo desde fuera o imaginándomelo, y de todo lo que cuento cuando acompaño a mis clientes y desde la escuela, es eso de no poder con todo, ¿no? Yo hasta el momento he podido con todo, pero ese todo siempre ha sido muy consciente, siempre he sido muy consciente de que ese todo no es todo, tal cual, ¿no? He priorizado y he podido llevarlo, ¿no? Pero realmente este año sí que es verdad que he tenido que trastocar esos planes, priorizar en mayúsculas para no caer, como acto de supervivencia, tal cual, ¿no? Eso que en la teoría y que yo cuento en la teoría, que suena fácil, sí que es verdad que es algo complejo, pero teniendo esa conciencia creo que se lleva mejor, ¿no? Y saber dónde poner el foco, dónde está esa cuerda floja, y también el poner en práctica eso de no voy a escuchar mi mente cuando digo debería hacer esto, tendría que estar haciendo aquello, sino mejor en mi mente voy a poner la palabra esencial. Lo esencial, prestarle atención a lo esencial y a lo prioritario. Y así he hecho. ¿Qué ha sido lo esencial para mí? Pues transitar mi duelo, cuidar mi salud mental y física. Estoy en ello, todavía no me falta mucho, pero cuidar de los míos. Y en el negocio, pues mantener a flote las operaciones, las gestiones, ¿no? Mantener a flote el atender a mis clientes, el reforzar las bases, como he hecho también al cambiar todos esos sistemas internos. No ha sido un capricho reforzar todo eso. Si no me apetecía estar en los escaparates, me he sentido muchísimo más útil empleando tiempo, energía y sabiduría, por qué no decirlo, en cambiar todo ese sistema de gestión, ¿no? Y me siento reconfortada porque digo, bueno, no he tenido la energía de comunicar, pero he tenido la energía de cambiar, pues, y de cambiar muchas cosas, ¿no? Y ahora viene lo mejor de todo esto. Y ya con esto termino esta introducción tan larga que me estoy metiendo hoy en este jardín, pero bueno, esta pausa obligada de los escaparates, pues me ha servido para obtener claridad, para reafirmar desde qué lugar, cómo y dónde quiero estar. Y la respuesta es que quiero estar aquí, que quiero estar en este podcast, pero no desde la obligación de tener que publicar un episodio cada semana, cada 2 semanas, cada mes, ni publicar porque quiero atraer a personas a la escuela, sino para disfrutarlo, porque yo lo disfruto. O sea, yo estoy ahora mismo aquí en mi cabañita en mitad del jardín, tal cual, mi oficina de madera en mitad del jardín. Creo que de fondo, bueno, le voy a poner música a esto, pero yo estoy escuchando los pajarines por ahí y lo estoy disfrutando, ¿no? Y además, esa sección que empecé también con Concha en diciembre, que es Paz en Sintonía, estoy dando pasitos, ¿no? Para ponerlo en marcha, para retomar ese plan, ¿no? De invitar a personas altamente sensibles a mi podcast, que ya te contaré, y no hacer las cosas porque tengo que publicar, y porque realmente este tiempo me ha hecho ver que un negocio digital sano y sostenible no es el que más está en las redes, sino el que tiene las raíces más fuertes. El que se construye desde la calma, desde la estructura, desde la coherencia. Eso permite
que cuando el mundo personal se tambalea, la energía personal, el equilibrio se tambalea o el equilibrio se pierde, mejor dicho, pues se haga posible, sea priorizar de un poco más orgánico y natural, sin forzar, y se reserve la energía, pues pensando en esa segunda parte del año, como yo lo he hecho, de decir, bueno, yo sé que me va a rebajar el trabajo, me va a rebajar el nivel de demanda que he tenido en julio, y en julio pues ya saldré. Pues nada, aquí estoy. Vamos a meternos ya de lleno en el tema de hoy. Vamos a recordar que era el organizar un negocio digital y el evitar ese desorden. Y venga, vamos a ello. Bueno, pues lo dicho, vamos allá. Hablemos de desorden, hablemos de caos digital, de carga mental y de todo esto que te traigo hoy. Pues para nosotras, para las PAS, el desorden digital y cualquier desorden puede resultar algo más allá que el propio desorden, por así decirlo. Me explico. Y es que como nosotras procesamos la información de una forma mucho más profunda, digo yo, por lógica, que el desorden y el caos también nos satura más de lo que satura a otras personas, ¿no? Que su nivel de sensibilidad sea distinto. Acordémonos de que esto no es de ser o no sensible, sino de rangos de sensibilidad, ¿no? Y hablamos de la alta. Bien, bueno, pues voy a lo que voy, ¿no? Yo dentro de ese, de procesar la información más profunda, de conectar una cosa con otra, digo, bueno, también es verdad que hay distintos tipos de desorden, ¿no? Primero está el desorden visual. Es el más evidente, el que obviamente el que se ve, ¿no? A nivel digital, pues son iconos por todo el escritorio, la carpeta de descargas a reventar, esas 50 pestañas abiertas en el navegador. Es el caos que vemos con los ojos, ¿no? Después está el desorden de las interrupciones. Y este desorden es más sutil. Es cada notificación del móvil, cada aviso de correo electrónico que salta en la pantalla, cada sonidito que nos saca de lo que estábamos haciendo, incluso los sonidos nuestros internos mentales que nos saltamos de un lado para otro, ¿no? El ir conectando, estar haciendo algo y conectar algo en nuestra cabeza y saltarnos de tarea o de lo que estamos haciendo y dispersarnos, ¿no? Es un desorden que ataca directamente a la concentración. Y por último, el desorden que yo considero más peligroso, y es una percepción personal, pero bueno, es que al final es lo que vivo, ¿no? Con otras personas. Es el desorden cognitivo, son los cabos sueltos, ¿no? Esas tareas sin apuntar, los correos que tenemos para responder luego y que no respondemos, las ideas que no anotamos en ningún sitio, que las tenemos en la cabeza. Es ese caos que ese sí que no se ve para nada y que muchas personas pues ni siquiera son conscientes de ello. Es, vale, sí, yo lo tengo todo en la cabeza, y confían en acordarse de todo y en hacerlo en el momento adecuado. Por así decirlo, es ir de sobrado, ¿no? Diciéndolo mal y pronto. Es ese caos que no se ve y ni siquiera se tiene conciencia de él, pero que pesa en la mente como una mochila llena de piedras, y la persona que lo sufre ni siquiera se da cuenta y echa la culpa o hace responsable de esa mochila llena de piedras, de ese peso mental, a otras cuestiones, pero no hace desorden cognitivo, ¿no? Pues para una persona altamente sensible, la suma de estos desórdenes puede resultar agotadora, porque cada uno de esos elementos no es solo ruido, es una microdecisión pendiente, un cabo suelto, como decía antes, que nuestro sistema nervioso registra y mantiene en segundo plano. Es como las aplicaciones, ¿no? Los sistemas
multitarea, que antiguamente el sistema operativo con el que empezamos en los ordenadores, en la informática, era monotarea, y a partir de Windows se convirtió en multitarea, pues es como tener decenas de aplicaciones en segundo plano y no nos damos cuenta. Y normal que la batería se agote, ¿no?, en un momento determinado. Bien, pues, ¿alguna vez has sentido esto? ¿Alguna vez has terminado el día agotado, agotada, sin saber por qué, después de pasar horas frente a la pantalla en la oficina o haciendo cosas, ¿no? Pues es muy probable que esa carga mental exista y que sea de estos 3 tipos o que sea de uno más que de otro. Y el desorden digital tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Y te lo digo de verdad porque es lo que vivo en muchas sesiones que tengo, ¿no? Y ahora te voy a hacer una analogía. Vamos a pensar en tu sistema digital como si fuera la cocina de tu casa. Yo creo que todos sabemos que si una cocina se vuelve caótica, está desordenada, pues somos ineficientes, porque si cada vez, por ejemplo, que queremos hacer un café, tenemos que buscar la cafetera detrás de una montaña de platos, por exagerar, ¿no? O tener que buscar el café en 3 armarios distintos y lavar la taza porque están todas sucias, pues hay veces que se quitan las ganas, ¿no? Y al final dice, va, me tomo el café en la calle, ¿no? Y si tenemos una cocina ordenada y tenemos todo en su sitio y abrimos un cajón, ahí están los cubiertos, abres un armario, ahí están las tazas limpias, listas para usar, preparar ese café se convierte en un ritual agradable y en un momento de paz. Pues en digital pasa exactamente lo mismo. Un sistema ordenado no es una cárcel llena de reglas, ni es un trabajo a mayores de estar continuamente teniéndolo todo perfecto, sino fluir, ¿no? Fluir sin esfuerzo, y para ello hay que crear un escenario para que se mantenga también la creatividad dentro de todo lo que hacemos, que nuestro trabajo brille, pero sin tener que pelearnos con las herramientas o tener que pelearnos con dónde tenemos cada cosa. ¿Cómo se empieza a hacer esto, no? ¿Cómo empezamos a tener esa fluidez trabajando en digital, no? No tienes que parar tu vida para organizar todo de golpe, porque también esto me lo encuentro mucho, ¿no? Es que ahora no tengo tiempo de organizar. Vale, dedícale unos minutos a pensar cómo organizar y aterrizar ese modo de organizar. Te voy a dar 4 pilares hoy para que vayas haciendo esto poco a poco, ¿no? Y todo esto que te cuento, pues hablando un poco de mi libro, ¿por qué no? Pues se alinea con lo que es la primera fase del modelo de madurez virtual, ¿no? Que es estructura y organización digital. Bueno, vamos a empezar con esos 4 pilares que yo considero importantes, que después cuando abrimos cada uno de estos 4 pilares, como quien dice, abrimos un melón. Pero bueno, yo te invito a que empieces por algún sitio y bueno, pues podemos empezar por un escritorio zen, ¿no? Tener un escritorio ordenado, porque además, haciendo la analogía de un escritorio de oficina físico, es lo primero que se ve de un espacio de trabajo, ¿no? Y si lo tenemos abarrotado, pues ya empezamos con estrés, ese estrés invisible, ¿no? Si ahora mismo tienes muchas cosas ahí, crea solo una carpeta y mételo todo ahí y pon para clasificar, ¿vale? Y después, pues una vez al día o una vez en semana, empieza a colocar cada cosa en su sitio. Pero claro, para eso tienes que tener un sitio, ¿no? Donde colocar las cosas, tienes que tener armarios creados. Pero bueno, por lo pronto que esté el escritorio despejado para que de forma instantánea, en un pim pam pum, pues ya tengas algo más de paz mental, ¿no? El segundo pilar, el escritorio limpito y ordenadito. El segundo pilar serían las notificaciones, haciendo caso a ese tipo de desorden que no es el visual, ¿no? Que es el que hablábamos antes,
el desorden, a ver si me acuerdo, el de las interrupciones, ¿vale? Obviamente, para evitar ese desorden de interrupciones, nuestra mente sí que tiene que estar focalizada, obviamente, pero hay cosas más sencillas todavía que focalizar la mente, que es el apagar las notificaciones. Son el enemigo número 1 de la concentración. Yo el móvil apenas, sí que es verdad que lo tengo al lado muchas veces, pues por cuestiones personales, porque por esa tranquilidad que me da tenerlo cerca por si tengo algo urgente que atender, pero sin notificaciones, ¿vale? Especialmente, pues eso, si somos paz, nos sacan de nuestro estado de flow, ¿no? De nuestro estado de estar fluyendo y estar haciendo algo, pues esa notificación, ¿no? Entonces desactívalas todas de tu ordenador, del móvil, a poco, ¿no? Porque igual te creas esa barrera de decir, ponerme ahora a desactivar todas las notificaciones me emplea un tiempo y al final procrastinamos, ¿no? Pero bueno, a poco, cada vez que te llega una notificación, decir, venga, voy a apagar esta, ¿no? Porque de verdad necesitamos ese aviso sonoro cada vez que llega un correo electrónico o cada vez que llega un mensajito al móvil. Bloquéate tiempos entre foco y foco de tareas para echar un vistazo y después decidir qué atender o qué no atender, ¿no? Decidimos nosotros, no el algoritmo o las personas que deciden comunicarse con nosotros, ¿no? Decidimos nosotros. Decidimos recuperar nuestro tiempo y recuperar nuestra atención plena hacia aquello que queremos hacer en cada momento. Entonces, para eso, las notificaciones apagaditas. Después, el tercer pilar fundamental, y aquí ya sí que lleva algo más de trabajo, es el crear una arquitectura, una estructura, unos cimientos digitales lógicos en cuanto a carpetas y a todo el orden que llevemos dentro incluso de las herramientas, ya no solo carpetas, archivos y demás, ¿no? Y aquí yo siempre digo, aceptamos pulpo, ¿no? Acepto el que lo hagáis en boli y papel, el que aterricéis esa estructura, ese esquema del negocio, de cómo vais a organizar todo lo que se genera en vuestro negocio en todas partes, ¿vale? ¿A qué me refiero? Pues no solo las carpetas, archivos, tenerlas en la nube o tenerlas solo en el ordenador, también es todo lo que utilizamos, ¿no? Imagínate, si tienes un negocio digital, seguro que conoces Canva, tener organizado Canva, que es una forma muy particular de organizarlo, que no esas carpetas horribles que nos facilita, entre comillas, ¿no? Sino con la nomenclatura, es otra forma de organizar, ¿no? El ponerle nombres lógicos y con un estándar, con unas pautas, con un patrón a cada cosa que generamos, ¿no? Y ya el pilar 4, para tener ese orden, para recuperar o crear ese orden, es trabajar de forma lo más unificado y simple posible. Y ahí va la infosicación que recibimos de utilizar esta herramienta para esto, utilizar otra herramienta para lo otro, y el falso centralizar todo en una herramienta, que digo falso porque muchas veces se pone el foco solo en una herramienta porque nos dicen y nos comunican que en esa herramienta lo tienes todo, pero realmente lo tienes todo si tu mente lo organiza todo ahí. Me refiero a que nos facilitan una herramienta de tipo marketing, que nos dicen que todo tu negocio lo tienes ahí, pero resulta que los archivos y las carpetas siguen siendo caóticos. O una ERP, ¿no? Ya si hablamos de pyme, ¿no? De tener una herramienta integral de gestión, se pone el foco ahí, en los flujos de trabajo, de dar servicio, de compra, de venta, de almacén o de lo que sea, el TPV, pero después se generan otros elementos, otros archivos, otras carpetas, otras informaciones, catálogos mismos, que se tienen fuera de ese ERP y se vuelve caótico.
Y, y claro, tener todo unificado en un mismo sitio, ordenado y demás, pues, y tener claro todo el ecosistema es fundamental, ¿no? Es como trabajar en distintas casas, ¿no? Digitales, y que cada una tiene sus normas y se repiten, y la información se repite en un sitio y en otro, y se ordena de una forma y de otra, y al final eso se vuelve caótico, ¿no? Entonces, por un lado, elegir el ecosistema básico, es decir, si trabajamos con Microsoft, vamos a trabajar todo con Microsoft, es decir, si tenemos comprado Microsoft 365, vamos a trabajar con el navegador Edge, vamos a utilizar el correo electrónico Outlook, vamos a utilizar la nube OneDrive, vamos a utilizar ya el gestor de tareas, y ahí no voy a entrar, pero bueno, a nivel de organización de elementos de lo que se genera de información, ¿no? Que bueno, las tareas son también información, pero bueno, voy a dejar eso para otro episodio. Y después, si utilizamos Google, pues vamos a utilizar Drive, vamos a utilizar Google Calendar, vamos a utilizar Gmail, vamos a utilizar Chrome, es decir, el ecosistema que sea unificado. Y después ese navegador que utilicemos, parece una tontería, muy pocas personas se paran a crear perfiles en los navegadores con distintas cuentas de correo y tener organizados los marcadores o los favoritos. Tener perfiles de trabajo independientes de un perfil personal y los marcadores separados y demás, es como separar la oficina de lo que haces en casa, la oficina de la cocina, ¿vale? Por así decirlo, ¿no? Y después el tema de la sincronización, si tenemos una nube, queremos trabajar con la nube, queremos compartir cosas, queremos trabajar de distintos dispositivos, lo suyo es sincronizarlo con el disco duro principal que tengamos de negocio y evitar ese sub y baja, ¿no? Y esto ya lo traslado no solo a un negocio personal, sino a un negocio en equipo, una pyme, microempresa o llámalo X, ¿no? Un pequeño equipo. Y hablando de esto, de individual y equipo, hay otra cosa que no vemos venir muchas veces cuando empezamos a trabajar en solitario. Me meto yo por solidaridad, pero no es el caso, no ha sido el caso, que es los negocios unipersonales, los emprendimientos, ponen mucho el foco en tener una organización personal muy potente, tener productividad personal, tener pues un segundo cerebro perfecto, organizado en una herramienta digital, para que todo fluya de maravilla, porque yo me organizo muy bien, porque tal, porque cual, que me parece genial, porque al final se trata de eso, ¿no? De conseguir la paz mental. Pero si miramos un poquito más adelante, podemos ser precavidos y decir, vale, si yo quiero crecer y en algún momento compartir mi negocio con alguien que delegue yo en esa persona, o crear un equipo, ya empezamos 2 personas en un equipo, ¿vale? Y siempre lo digo, 2 personas ya es un equipo. Pues al final es una trampa que nos hacemos nosotros mismos, que se hacen los negocios individuales, de decir, vale, soy muy productiva, soy muy organizada, pero ese orden es intransferible. Su sistema no está hecho para trabajar en equipo, está hecho para su cabeza. Hablo de una persona X, ¿vale? Una persona anónima, pero que lo veo mucho, ¿no? Y cuesta mucho crear esa conciencia, crear esa forma de trabajar pensando en un futuro, en compartirlo con alguien, ¿no? Hay que hacer senderos claros para que todos sepan por dónde caminar, ¿no? Haciendo la analogía con un jardín zen, por ejemplo, ¿no? Cartelitos que expliquen lo que es cada planta, lo que es cada cosa que tenemos en nuestro negocio. Hacer un mapa a la entrada, hacer un plan maestro que sea comprensible por todo el mundo, ¿no?
no solo para la persona que lo está creando. Entonces, piénsalo si tienes un negocio individual, si estás creando una forma de trabajar muy individualista y que en un momento dado, que tú ya sabes, no, igual no lo sabes, y te lo digo por experiencia este año, ¿no? Y yo no he delegado no por este tema, yo no he delegado porque no me apetecía estar en los escaparates ni siquiera delegándolo, no me apetecía estar. Pero sí que es verdad que en un momento dado puedes triunfar en eso que estás creando, si es tu momento y tu punto de partida, o crecer en tus querer atender a más clientes, y ahí tienes dos cuestiones, o tres, ¿no? Abandonar una parte que es la de seguir creciendo, que es la parte más estratégica, comercial y demás, abandonarla momentáneamente y después volver y estar en los escaparates, estar presente. Tienes la opción de delegar y crear un equipo con otra persona de manera clara, de manera fluida, o de crear ese equipo de manera caótica, ¿vale? Entonces al final es ir pensando un poquito a futuro de ¿y si quiero delegar en un momento dado? Bien, pues vamos a crear algo sólido. ¿A mí de qué me ha servido crear algo sólido? Volviendo al contexto en el que estoy hoy en día. Me ha servido para priorizar y no sentirme culpable. Y me ha servido para afianzarme y decir, vale, es que no quiero delegar en este momento por X motivos, ¿no? Pero no porque sea mi negocio caótico. Pero hay personas que les agobia delegar porque no saben por dónde empezar, no saben delegar. O si se lanzan, lo hacen mal y después no se dan cuenta de que lo están haciendo mal. O sí se dan cuenta, pero claro, no tienen tiempo para arreglar eso, ¿no? Entonces, gestionar un negocio requiere pensar en la colaboración, ¿vale? En cómo compartir las tareas, cómo compartir los archivos, cómo compartir los proyectos, con clientes, con proveedores, si es el caso, con clientes también, ¿no? La forma de trabajar con los clientes también se puede optimizar a priori, antes de que llegue la avalancha, ¿no? de crecimiento. Gestionar un negocio es tener muy claro las tareas y las fechas límites, asignar responsables, ver muy claramente qué hay que hacer y para cuándo. Y esto en un sistema tipo, me hablaron hace unos meses de Obsidian, pues como que te ordena, no te ordena, sino que te permite conectar ideas y organizar un cerebro, por así decirlo, pero de forma muy individualista. Yo lo recibí o lo percibí así, tengo que decir que no lo he probado, pero en un sistema en el que nosotros nos organicemos de forma individual, pues no se puede hacer todo eso. O por lo menos no hay claro dónde hacerlo, o no se tiene, o a lo mejor existe la posibilidad, pero no existe la norma de cómo hacerlo, ¿no? Y hay que poner, es mi forma de verlo, ¿no? Yo te recomiendo que si estás en ese momento que pienses un poquito en grande, ¿no? Y tener esos flujos de trabajo estructurados, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, pues para gestionar un negocio que se requiere esa colaboración, se requiere el tener donde asignar tareas, fechas límite y demás, que no sean correos de van y viene o mensajes de van y vienen. Entonces, la verdadera clave no está en demonizar un tipo de herramienta o endiosar otra herramienta. Da igual, fíjate que no te estoy diciendo ningún tipo de herramienta para hacer todo esto. La clave está en la conciencia, primero en saber que es útil hacerlo, en los beneficios que tiene. Después está elegir y hacernos la pregunta de para qué estoy escogiendo cada herramienta y si esto lo puedo hacer con otra, ¿vale? Entonces, el unificar todo el trabajo, toda la colaboración en una herramienta tipo Asana, tipo Trello, tipo ClickUp, tipo X, incluso un calendario digital, ¿vale? Si son 2 personas, ahorra después frustraciones y ahorra caos y acompaña a esa organización de la que estamos hablando hoy. Resumiendo, que lo que hemos visto sobre
organización y sobre evitar el caos en 4 pilares, por así decirlo. Es tener el escritorio Zen, silenciar notificaciones, crear una arquitectura de carpetas lógicas y como cuarto pilar, el trabajar solo con un ecosistema o con el mínimo viable de herramientas, ¿vale? Porque muchas veces se dispersa ahí la información, el decir, vale, ya tengo todo organizadito, las notificaciones las tengo quitadas, mi escritorio es modo Zen, pero resulta que empezamos a utilizar otro tipo de aplicaciones que supuestamente nos ayudan a trabajar y al final se vuelven caóticas también por dentro, ¿no? Entonces, el reto que te propongo aquí en este episodio es que cada semana, por ejemplo, o cada X tiempo tú misma te organizas, pero que le prestes atención a uno de estos pilares, ¿no? Que le prestes atención al escritorio, a las notificaciones, a cómo organizas el negocio de estructura de carpetas, navegadores y demás, ¿vale? Eso por semana, hazte como un planning. Me vale una agenda de papel y boli si encarta, pero por lo menos que tomes acción, ¿no? Que si estás en esa situación de caos digital, que tomes esa acción y nada más. Creo que ya por hoy ya está bien. Gracias por acompañarme en este ratito de calma digital, que me ha gustado llamarle así el episodio. Y recuerda que la tecnología debe ser tu aliada y no una fuente de estrés. Si todo esto que hemos hablado te resuena, si te remueve algo por dentro y quieres que sigamos la conversación, pues te invito a mi casita digital. Primero, la entrada principal es madurezvirtual.com. Desde ahí puedes explorar con calma todo lo que es el modelo y la escuela de madurez virtual, que de vez en cuando nombro en estos episodios. Y si te apetece una conexión más cercana, pues también te puedes apuntar a mi boletín, a Sensible Digital, que no tiene una frecuencia estricta, sino que voy escribiendo mensajes según me voy sintiendo y sintiendo que merece la pena ser compartido algo, ¿no? Por ejemplo, estos episodios son los primeros las primeras personas que lo saben son las personas que están apuntadas en el boletín, ¿no? Que sale a la luz un episodio nuevo. Puedes apuntarte desde la web y si quieres charlar y compartir tus inquietudes de forma más directa, más cercana, pues también desde la propia web puedes solicitar una cita de valoración y utilizarla eso para conocerme. Media horita sin compromiso alguno, pues podemos conectar, podemos vernos, podemos contarnos, podemos crear algo. No sabemos el qué, pero igual creamos algo. Y sea como sea, pues serás bienvenido a mi tienda virtual y el lugar desde el que siempre te animo y te digo que abraces la evolución digital. Un abrazo muy grande, te mando un beso y hasta el próximo episodio.